Llevan hoy el timón en la jornada de este miércoles en los mercados. Las referencias, los datos económicos en Estados Unidos a la espera de Nvidia. Bolsas europeas están subiendo desde la apertura, lo hacen impulsadas por el retroceso del crudo y las ganas, más que evidencias de que las medidas de Estados Unidos para contener esos costes de financiación estén dando frutos. Barriles de petróleo están cayendo más del 2,5%, extienden caída en lo que va de semana al 8%, tras las conversaciones entre Irán y Omán sobre ese marco para reanudar el tránsito en el estrecho de Hormuz. Vamos a ver, toca cómo influyen esas referencias económicas. Ha venido mal el deflactor de consumo, SPC, la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, 3,7%, algo mejor el subyacente. El PIB del segundo trimestre revisado ha confirmado el preliminar, más 1,5%, y buenos los pedidos de bienes duraderos, más 1,1%. De momento, algo de reacción neutral hemos visto en bolsas. Algo más se está apreciando el dólar y participantes, operadores en el mercado, actualizando y refrescando sus expectativas de movimientos en tipos de interés. Ahora mismo ven probabilidad ligeramente mayor de que la Fed suba tipos de interés el mes que viene, después de que ese informe del gobierno haya revelado que la inflación, según la medida objetivo de la Fed, se situó en el 3,7% en julio, un poco por encima de lo que esperaba el mercado. Precios de los futuros sobre los fondos federales reflejan ahora mismo una probabilidad de alrededor del 42% de que el Banco Central de Estados Unidos suba tipos en septiembre tras la publicación de ese dato, frente al aproximadamente 36% que se registraba esta mañana. En Europa hemos escuchado a Isabel Schnabel, la alemana del Banco Central Europeo, advirtiendo que los tipos aquí deben subir más debido a los riesgos al alza para la inflación por el conflicto en Oriente Medio y la fortaleza de la economía en la región monetaria. En el plano empresarial, el protagonismo absoluto pasa por Nvidia, publica resultados tras el cierre de Nueva York, evento marcado en rojo en la agenda. Su impacto se reflejará en la sesión de mañana. El mercado estará atento no solo a cifras y guías, sino también a los mensajes de su consejero delegado en la conferencia de analistas. Enseguida, después de desarrollar todas estas claves de negociación en bolsas americanas, contaremos con análisis, el de Diego Puertas, de Serenity Markets. Daremos cuenta de más apuntes de mercado con esa encuesta de Reuters. Estrategas esperan en media un SP500 en 7.900 puntos a finales de año, aproximadamente un 3% por encima de precios actuales. Citan a que sólidas ganancias corporativas, el auge de la inversión en inteligencia artificial y las esperanzas de ver menos tensiones entre Estados Unidos e Irán respaldan ese optimismo, pero las altas valoraciones, el aumento del apalancamiento en el sector tecnológico, la política de la Reserva Federal y esas elecciones de mitad de mandato, señalan los estrategas, son eventos que podrían generar volatilidad. Ahora mismo en la negociación sobre los futuros de bolsa americana están en rojo. Pérdidas en el del Dow Jones inapreciables del 0,02%, 53.632. Nasdaq corrigiendo un 0,40, 29.158. Posiciones cortas, por cierto, en este índice cayeron un 2,7% a mediados de agosto. Luego SP500, el contrato para septiembre está en 7.680 puntos, corrigiendo un 0,40, y el Russell 2000, índice que engloba a pequeñas capitalizaciones, igualmente en rojo, a la baja un 0,30%, está a 5 puntos por encima de los 3.000. Inversores institucionales que además muestran un optimismo extraordinario hacia la renta variable estadounidense. Posiciones largas de los gestores de activos en futuros del índice amplio han aumentado hasta aproximadamente 375.000 millones de dólares, apenas 20.000 millones por debajo del máximo histórico registrado en mayo de este año. Desde abril del 2025, esas apuestas alcistas
han crecido en unos 160.000 millones de dólares, un impresionante 74%. Y es un dato que confirma una enorme confianza institucional en la continuidad del mercado alcista, pero que también puede dejar una advertencia. Cuanto más cargado está ese posicionamiento hacia un mismo lado, menor es el margen para nuevas compras y mayor puede ser la vulnerabilidad ante cualquier sorpresa negativa. En Europa, IBEX 35 hoy en verde, 0,58%, 20.172 puntos. Luego ya a las 5 de la tarde preguntamos por valores protagonistas a Ignacio Cantos de ATL Capital. Están en rojo Ferrovial, a la baja un 2,8%. Naturgy, Telefónica perdiendo más del 1%. Y en el lado de las subidas, las acereras ganando ArcelorMittal un 3,19%. Subidas casi del 2 en Acerinox a 17,59 y muy buena semana la que está teniendo IAG, 5,24 euros, hoy con apreciación en los títulos de la acción del holding de aerolíneas del 1,70%. Lunes subían los bancos, ayer perdían, hoy vuelven a las ganancias. BBVA 25,08, arriba un 1,6%, Santander sumando un 1,46 en 12,76 euros. Luego subidas ligeramente por encima del punto porcentual tanto en Puig como en Logista. En el resto del mercado en el continuo, la atención en cuanto a movimientos pasa por las caídas. Hoy en Digi, ayer subía fuerte con buenas recomendaciones, hoy pierde un 3,5, a la baja Vocento un 3,3 y se deja Grenergy Renovables un 3,09, mayores subidas rebotando Arima Real Estate, la Socimi un 8%, Niesa Valores 5,7, 5,10 las ganancias en Montevalito. 3:07 de la tarde, 2:07 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Estaremos en directo hasta las 4 de la tarde, luego volveremos entre 5 y 6 con el cierre de las bolsas europeas, análisis desde ATL Capital y el consultorio de bolsa con Javier Cabrera de XTB. Ahora adelantamos en sumario algunos de los temas que vamos a ir contando, desarrollando en esta edición de miércoles 26 de agosto. Los futuros sobre índices americanos ahí están, llegando con moderadas caídas tras conocerse esa batería de datos macro en Estados Unidos, entre ellos la referencia de inflación preferida de la Reserva Federal. Inversores de momento no quieren asumir riesgos antes de la publicación de los resultados de Nvidia y el petróleo cayendo ante la perspectiva de que se reabra el estrecho de Hormuz. Paul Mielgo, buenas tardes. Buenas tardes. El gasto de los consumidores estadounidenses se estanca en julio y el indicador de precios preferido de la Fed avanza en línea con las expectativas, lo que le da al Banco Central estadounidense más margen para mantener estables los tipos de interés. El gasto de los consumidores ajustado a la inflación se mantiene sin cambios en julio tras los fuertes aumentos de mayo y junio, mientras que el índice de precios de gastos de consumo personal, lo que se conoce como el deflactor de precios, sube un 0,2% mensual y un 3,7% interanual. El PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, también avanza un 0,2% con respecto al mes anterior y un 3,3% con respecto al año anterior. Y el dato de PIB del segundo trimestre en su segunda lectura también ha salido en línea con lo esperado. La mayor economía del mundo crece un 1,5% y los pedidos de bienes duraderos aumentan un 1,1% en julio frente al mes anterior. El deflactor de precios se produce en un momento en que los rendimientos a largo plazo han disminuido desde sus niveles más altos en casi 2 décadas y los inversores siguen operando con cautela en medio de las persistentes presiones inflacionistas, los elevados déficits fiscales y el fuerte endeudamiento para financiar el desarrollo de la inteligencia artificial. El plan de Scott Bessent para ampliar las recompras de bonos ya está impactando en el mercado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han bajado. Las opciones reflejan apuestas a nuevas caídas de los tipos a largo plazo ante la expectativa de una intervención sostenida del Tesoro.
Ahora tenemos al rendimiento del Treasury americano cediendo hasta el 4,66%. Y el crudo Brent extiende su caída a cerca del 9% durante la semana, mientras que los esfuerzos diplomáticos para normalizar el flujo a través del estrecho de Hormuz cobran mayor impulso. Irán y Omán analizan crear un corredor marítimo temporal y retirar minas para restablecer la navegación por el estrecho. Ambos países seguirán negociando una ruta permanente en un plazo de 30 a 60 días. Trump ya afirmó que la Marina estadounidense había retirado las minas de la zona. José Lizán es gestor de Retro Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Mientras el crudo esté en una banda entre 80 y 100 dólares, creo que hemos convivido con petróleos en 80s, 90s durante muchos periodos de la historia, y es un petróleo que es asumible dentro de que no es deseable, ¿no? Pero creo que todo lo que sea una caída, desde luego, es más margen empresarial, más beneficio y menos tensión en la inflación, menos política monetaria restrictiva, con lo cual, desde luego, es positivo. Y en el frente comercial, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá se intensifica. Washington está considerando sanciones adicionales contra su vecino del norte después de que el primer ministro canadiense Mark Carney anunciara que va a responder con la misma moneda, aranceles equivalentes a los nuevos impuestos a las importaciones que impuso Donald Trump el sábado pasado. Es decir, Ottawa va a duplicar al 50% aranceles sobre varios productos estadounidenses, lo que se traduce en medidas que van a afectar en 20.000 millones de dólares en exportaciones. Fuentes de la Casa Blanca indican que los próximos pasos podrían incluir aranceles más elevados y otras medidas. Trump ya prometió elevar al 50% los aranceles a automóviles canadienses e imponer gravámenes a autopartes. Pues con todo, tenemos a los índices americanos a esta hora. Están retrocediendo ligeramente tras la publicación de esos datos macro, con especial atención al índice PCE. Recortes muy ligeros para el futuro del Dow Jones del 0,02% hasta 53.642 puntos. El futuro del S&P 500 cae un 0,14% hasta 7.681 puntos y el Nasdaq Composite en su futuro resta un 0,42% hasta 29.155 puntos. En el frente corporativo, Meta y varios estados de Estados Unidos están negociando un posible acuerdo extrajudicial en el caso relacionado con la adición de los adolescentes a las redes sociales. Entre los protagonistas del día figuran Intuit y Zoom, que publicaron ayer al cierre y que hoy reaccionan con fuertes caídas en bolsa. Wall Street espera ahora con esa gran expectación los resultados de Nvidia al cierre de la sesión. Nvidia se ha convertido en el barómetro del gasto en IA. Sus resultados ayudarán a determinar si las grandes empresas tecnológicas siguen acelerando su crecimiento desde la perspectiva de la infraestructura. Con una capitalización bursátil superior a los 5 billones de dólares, se espera que los resultados de Nvidia, tras el cierre del mercado, influyan en el sentimiento inversor. Las acciones han caído el día después de cada una de sus 4 presentaciones de resultados anteriores, mientras que los mercados de opciones anticipan una variación del 5,4% en cualquier dirección ante unos números que se prevé que muestren ingresos que casi se dupliquen con respecto al año anterior. Pablo García, director de Divacoms Alpha Value. Nvidia va a seguir publicando unos muy buenos resultados y el mercado va a seguir tomando beneficios, ¿no? Más del 90% de las tecnológicas norteamericanas han publicado mejor de lo previsto, pero lo que hemos visto es que, bueno, quizás no sea suficiente para más expansión de ratios, pero eso no quita que los resultados sean buenos tanto en ingresos como en márgenes, como en beneficio neto. Vamos a ver las inversiones, vamos a ver los centros de datos, vamos a ver cómo evolucionan los pedidos, los inventarios, pero por lo general las tecnológicas, y pensamos que Nvidia están publicando unos resultados simplemente extraordinarios con crecimientos superiores de media al 50%. Aparte de los números del segundo trimestre, los inversores van a estar muy atentos a lo que tenga que decir Nvidia sobre el gasto de sus principales clientes, las perspectivas de la demanda y la
ola de acuerdos de financiación. Las acciones de Nvidia han caído durante 7 sesiones consecutivas. Hoy apenas se mueven en preapertura. En otras noticias sobre el auge de la IA, SoftBank estaría negociando con bancos de inversión una posible emisión de bonos de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para refinanciar un préstamo destinado a su inversión en OpenAI, según publica Bloomberg. Esta venta de bonos se sumaría a la oleada de captación de fondos por parte de empresas que buscan expandir su expansión en el campo de la IA, a pesar de la preocupación por ese creciente riesgo crediticio. Otro protagonista, otra gran tecnológica, Meta, y los fiscales generales estatales han hablado sobre un posible acuerdo extrajudicial en medio del juicio de gran repercusión que acusa a la compañía de diseñar deliberadamente Facebook e Instagram para crear adicción entre los adolescentes. Hay mucho en juego. Una derrota en el juicio podría acarrear a Meta multas de hasta 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor de mercado. Según la CNBC, Meta ya habría alcanzado ese acuerdo extrajudicial. Las acciones de Intuitive se están desplomando a doble dígito en preapertura tras publicar anoche unas previsiones débiles para el año fiscal 2027 y después de admitir que la elevada fricción en los precios de TurboTax está alejando a los clientes que utilizan servicios de autogestión de impuestos que buscan opciones más baratas. El proveedor de software empresarial pronostica ingresos para el año fiscal de entre 23.280 y 23.510 millones de dólares. Eso representa un crecimiento del 9 al 10% y por lo tanto una desaceleración respecto al año 2026. Ayer al cierre Zoom presentó también una previsión de ventas para el trimestre actual que coincidió con las estimaciones de los analistas, decepcionando a los inversores que esperaban un mayor impulso gracias a su gama ampliada de productos. Además de Nvidia, hoy al cierre publicará también otra empresa de software, Salesforce.